Buenas tardes a todos y buenos días a los que estén al otro lado del charco, ¿no? Desde América. Eh, Hoy la presentación me la hago yo mismo porque, bueno, Salvador Calero hoy está trabajando y, bueno, tiene también problemas técnicos con su teléfono. Así que, bueno, pues es un poco inusual esta presentación, pero bueno. Nada, hablaré durante un rato, una hora o hora y poco, sobre fotografía de paisaje y fotografía nocturna. Y nada, al final dejaré el turno de preguntas, ruegos durante cinco minutos para que preguntéis lo que queráis. Así que bueno, sin más, pues comenzamos. Bueno, pues como todos sabéis, o bueno, la gran mayoría supongo que sabréis que me llamo Ramón Coloma, de segundo apellido Mozos. Eh, Algunos me conocen también como Bikermon, ¿no? De hecho, en Instagram mi nombre es ese, de mi pasión también por el mundo de la bicicleta, ¿no? De ahí ese nombre. Y Mon, pues algunos compañeros del ciclismo, pues directamente no me llamaban ni Ramón, ¿no? Me decían Mon directamente. Actualmente tengo 40 años, vivo en Madrid, aunque soy de Puertollano, una ciudad industrial del corazón de la Mancha. Estudié ingeniería informática y actualmente trabajo como ingeniero DevOps en una compañía multinacional de telecomunicaciones. Mi afición por la fotografía, pues la verdad es que es un poco raro porque en la familia, salvo mi padre y mi tío que bueno, hacían fotografías en plan documental, en cumpleaños, fiestas y poco más. Y, y bueno, de ahí viene un poco mi pasión por la fotografía. O sea, que no, no fue algo que me inculcaran desde pequeño, simplemente pues bueno, empecé a utilizar alguna cámara de carrete, de las antiguas, de estas automáticas que te permitían pues eso, hacer fotos pues cuando salía de viaje a alguna cosa de ciclismo, ¿no? Alguna ruta o alguna ruta senderista o algo así, similar. Y, y vamos, que vamos, lo que es la pasión o la afición por la fotografía, bueno, pues no me viene de familia. Como decía, mis primeras fotografías pues son de mis paseos por la montaña con la bicicleta o caminando. Y bueno, todo esto se lo hacía con una cámara, como decía, de carrete. Y la revolución fue pues cuando mis padres compraron una cámara compacta digital, que no tenía zoom, bueno, permitía ver o sea, lo que es la fotografía, nada más terminarla, permitía ajustar un poco el balance de blancos y poco más. O sea, eran bastante básica lo que es la cámara, y eso era lo que realmente utilizaba. La cámara la compró mi padre, me acuerdo,
pero bueno, quizá la utilizaba yo más, ¿no? En esas salidas que comento, ¿no? Principalmente las usaba pues eso, a modo documental y foto de grupo y ese tipo de cosas. Tampoco la utilizaba con otro objetivo. Actualmente utilizo un equipo Pentas. em, bueno, realmente empecé con Pentas porque de hecho yo siempre me negaba a llevar una cámara reflex en mi mochila cuando yo tenía edad de viajar, empecé a viajar al extranjero. Siempre me negaba a llevar una cámara reflex y siempre me llevaba una cámara compacta. Al principio la que tenía mi padre y luego pues yo me compré una y, y bueno, esa era la primera cámara que utilizaba, pero bueno, mi padre en su día me regaló una Pentax K200D que tengo aquí en la vitrina, la cual le tengo un gran cariño y bueno, pues ese fue el día que para mí fue una revolución porque, bueno, pasé de no querer llevar un equipo reflex en la mochila a llevar a una mochila que a veces pues supera los 20-22 kilos con dos cuerpos y varias lentes. Y bueno, pues básicamente ese fue el punto de inflexión, ¿no? En mi carrera, o mejor dicho, en el, en esta carrera de fondo, ¿no? De la fotografía. Esa primera fotografía que veis ahí, pues fue galardonada con el tercer premio medalla de bronce en el IPA creo que fue del 2017, sí. Em, y bueno, en la categoría de árboles y naturaleza. Y bueno, fue el primer logro que conseguí con la fotografía. Tampoco me repercutió mucho a nivel, digamos, social obviamente tampoco monetario. Pero bueno, esa fue la primera fotografía. Está realizada en el bosque de Anaga, de Tenerife, la cual, bueno, es una zona que si no la conocéis os la recomiendo porque cambia de un momento a otro y podéis encontrar fotografías que cualquiera diría que son del Amazonas. Y estas dos fotografías que os acompaño ahora también son medalla de bronce. Lo que pasa es que estas son de este año, del Epson Pano Awards. También dos medallas de bronce con sendas fotografías. La primera es una fotografía de una mañana de niebla en mi pueblo, la cual, bueno, puede parecer una foto simple, pero para mí tiene un significado muy especial, porque, bueno, esos árboles que por ahí asoman son los árboles del cementerio y justo, pues, bueno, es una fotografía que quería dedicarle a mi abuelo y bueno, me tiré 2 años buscando el momento perfecto para hacer esa fotografía. Y la siguiente pues es de Estados Unidos, del Horseshoe Bend, pues un atardecer increíble que pillé ahí hace 2 años en un viaje que hice con mi mujer por Canadá y Estados Unidos. Em,
Normalmente no suelo participar mucho en concursos, la verdad, porque me parecen más un negocio que realmente un concurso de fotografía. De hecho, creo que al IPA me he presentado una vez, nada más. Y al Epson creo que me he presentado dos veces, hace 2 años y este año me presenté otra vez y bueno, no sé si me volveré a presentar, la verdad, porque bueno, aquí en España hay bastante nivel. De hecho, uno de mis mejores amigos aquí en Madrid, con el que salgo a hacer fotos, es Juan López, que es el ganador de la categoría amateur de este año, ¿no? Es fotógrafo del año del Epson Pano. Y bueno, si no lo conocéis, pues os recomiendo que echéis un vistazo a su perfil o a su página web. Está aquí enlazado en el propio canal. Y, y bueno, pues simplemente eso. No soy mucho de participar en concursos, aunque bueno, alguna vez pues veo que alguna de mis fotos tiene potencial o tiene, eh, digámoslo así, posibilidades de llevarme alguna mención o alguna medalla y bueno, pues alguna vez lo hago, pero no soy muy de participar en concursos. En cuanto a estilos y a influencias, bueno, pues a día de hoy no es que tenga un estilo muy predefinido porque, bueno, siempre estoy intentando hacer cosas nuevas, salir de la zona de confort y hacer otro tipo de fotografía. Lo que sí es cierto es que hay un tipo de fotografía que me atrae más que otro bueno, principalmente el que más me atrae es la fotografía nocturna, eh, y obviamente también la fotografía de paisaje, que es lo que más suelo hacer, que al final, bueno, son dos estilos o un estilo en el que realmente se ve reflejado mi personalidad, ¿no? Mi forma de ser. Y bueno, son fruto de mis caminatas por la montaña, de mis viajes al extranjero. Bueno, es un poco el estilo, ¿no? que a día de hoy realizo. En cuanto a fotógrafos de referencia, ¿no? A fotógrafos que realmente siga o que marquen pues eso, ¿no? Mi estilo. Eh, el que más me ha influenciado, por decirlo así, es un fotógrafo que, bueno, no es nada conocido. De hecho, solamente los que frecuentamos el foro de Pentaseros y realmente poca gente más lo conocerá. Eh, es un fotógrafo de Cantabria, se llama José Manuel y su seudónimo es Lindebrook. Y bueno, pues es la persona que más me ha enseñado tanto a sacar partido a los RAW de mi cámara y ya no solamente eso, sino que sus posts del propio foro, ¿no? Son pozos de sabiduría y bueno, como decía, es la persona que más me ha ayudado, que más me ha aconsejado, ¿no? A qué hacer, cómo hacerlo, cómo investigar, eh, cómo hacer la fotografía nocturna, que bueno, la verdad es que poca gente te encuentras así, ¿no? A día de hoy que da todo sin esperar nada a cambio. Y bueno, otros fotógrafos que influyen en mí, bueno, pues también tengo a Macadamus,
eh, bueno, otro tipo de fotógrafos, como por ejemplo puede ser Luis Miguel Azorín. O sea, es una persona que le sigo desde hace mucho tiempo también, por su pasión por la fotografía y la astrofotografía. Y, y bueno, pues esos son básicamente así los fotógrafos que más sigo. Luego también tengo otras influencias, ¿no? Pero vamos, son del estilo, ¿no? De Marc Adamus y fotógrafos de paisaje, básicamente. Bueno, aquí os comparto, además de las tres últimas fotografías, que son fotografías de Vía Láctea, os comparto varias, ¿no? de mis viajes, tanto bueno, pues ahí se ven algunas fotografías de Islandia, de Jordania, de Indonesia. Y bueno, además de la fotografía, pues otras aficiones, bueno, pues las que venía diciendo, ¿no? Sobre todo caminar, o mejor dicho, disfrutar de la montaña en cualquiera de sus versiones, ya sea caminando o sea en bicicleta, y sobre todo viajar. Viajar, bueno, hace 8 años conocí a la que ahora es mi mujer y bueno, pues se juntaron sus ganas de viajar con las mías y bueno, pues no es que hayamos recorrido medio mundo porque no es verdad, pero bueno, el afán por, no sé, visitar sitios nuevos, conocer civilizaciones nuevas, perderse por la naturaleza que, bueno, no estás acostumbrado vamos, que no es común aquí en España, en Europa. Y bueno, pues esas son mis principales aficiones. Hay otro tipo de, de estilo, ¿no? Que no suelo practicar a menudo, básicamente porque, bueno, aquí en España salvo que fotografíes aves, es bastante complicado hacer este tipo de fotografía. Y bueno, y sobre todo porque, bueno, no tengo tiempo para realizarla. Pero bueno, como veis, bueno, pues son fotografías de fauna, la cual también me encanta, me apasiona. Pero bueno, como decía, practico poco por falta de tiempo y bueno, pues también por falta de medios, porque lo que decía, ¿no? Aquí en España es complicado. Y bueno, aquí, bueno, veis algún tipo de fotografía de fauna. Son todos animales salvajes que hice durante el 2018, eh, en un viaje que realicé con mi mujer por Kenia y Tanzania. Y bueno, pues es un viaje que le tengo especial cariño porque, bueno, al final era como, sí, era como vivir dentro de un documental de, de esto de la 2. Y la verdad es que, bueno, dormir en mitad de la sabana, escuchando hienas, leones a lo lejos, pues la verdad es que, bueno, no es que acojone, porque en realidad a mí personalmente no tuve miedo en ningún momento, pero sí es cierto que, bueno, guarda cierto respeto, ¿no? Pero bueno, sobre todo ver los animales en su pleno, vamos, en su hábitat natural, ver cómo pelean, cómo cazan, pues bueno, es algo que, bueno, si no lo habéis hecho, pues es algo que si tenéis posibilidades os lo recomiendo también. En cuanto al flujo de trabajo, pues bueno, básicamente os voy a hablar del flujo de trabajo que sigo para realizar fotografía nocturna, que es la que
como decía, la que más me apasiona a día de hoy y la que más me atrae y la que más, no sé cómo decirlo, es a la que más recursos le pongo, ¿no? Tanto monetarios como esfuerzo físico, ¿no? Sobre todo de tiempo, ¿no? Em, pues eso es la fotografía nocturna y bueno, pues parto de una localización en la cual, bueno, pues tenga un hito que sea potente, ya sea un árbol, un edificio, una ruina, un paisaje natural que sea llamativo, cualquier cosa, ¿no? Parto de ahí y bueno, principalmente lo que hago es ver que no, bueno, pues eso, que no hay luna llena, no hay luna en un estado, vamos, en una fase, mejor dicho, que tenga potencia de iluminación grande. De hecho, trato de que sea luna nueva o muy cercano a luna nueva. También trato de que obviamente no haya nubes y sobre todo huyo de la contaminación lumínica que desgraciadamente acompaña a los núcleos de las grandes ciudades, pues como podéis imaginar en Madrid. De hecho, por eso decía que a la fotografía nocturna es a la fotografía que más le dedico y es principalmente porque, bueno, muchas veces me quito horas de sueño, básicamente, porque, bueno, el desplazarse incluso hasta 120, 130 kilómetros de Madrid, hacer una fotografía o una sesión de fotografía, dormir en el coche cuando puedo, otras veces intento dormir y no puedo y bueno, pues a base de café me vuelvo para casa y, y así, ¿no? Pero bueno, así es como me planifico. Busco un día, resumiendo, busco un día que no haya mucha luz de la luna, que que no haya nubes y sobre todo que estemos en temporada de Vía Láctea, claro. Bueno, todo este tipo de información de cómo me planifico y tal lo podéis ver en en mi página web. Perdón, se me cortó el audio. Como decía, todo esto que os cuento de planificación, factores a tener en cuenta, herramientas que utilizo y tal, lo podéis ver en mi página web, que es www.fotografiasinsecretos.com, en la cual, bueno, pues tengo ahí un extenso manual sobre cómo realizar fotografía de Vía Láctea. En cuanto al equipo necesario para realizar este tipo de fotografía, pues básicamente pues una cámara no hace falta que sea una cámara de última generación, pero sí que tenga cierto rendimiento a valores de ISO alto, es decir, que el ruido que eso tenga a ISOs altos sea bastante contenido. Y pues eso, cuanto más luminoso sea un objetivo, pues mejor. No hace falta que sea un objetivo gran angular. De hecho, hay algunas fotografías de Vía Láctea que se pueden hacer con un 30 milímetros, con un 35 o incluso con un 50. Se pueden hacer mosaicos y la verdad es que quedan muy resultones y bueno, pues como decía, sí que es bueno que sea muy luminoso. Yo como equipo principal para la fotografía de Vía Láctea utilizo la Pentax K1 Mark II
Y el objetivo también de pentas, un 15-30, f2.8 en toda su distancia focal. Y bueno, ese es el equipo que principalmente utilizo. También tengo una Pentasca 5.2S, la cual, pues bueno, también tiene aunque es una cámara bastante vieja, tiene un rendimiento a ISOs altos bastante bueno. Y en cuanto a equipo informático que utilizo para el revelado, pues justo hace poco he actualizado el equipo, el equipo informático, porque tenía un i5 con 32 GB de RAM. Tampoco gran cosa, lo único bueno que se me rompió y bueno, pues he comprado algo más potente, pero vamos, que no es necesario. En cuanto al flujo de trabajo verdaderamente que utilizo para revelar, ¿no? Y procesar la fotografía, bueno, pues si queréis lo vemos en el siguiente punto, ¿vale? Que es el de antes y después. Y os comento sobre una foto, cómo realizo el revelado y el procesado de la misma, ¿vale? Y que al final es el propio flujo de trabajo. Bueno, pues en cuanto a el antes y después, bueno, pues aquí tenéis una fotografía que sería justo el ejemplo, ¿no? que me gustaría seguir con vosotros sobre el flujo que realizo. Y bueno, esta fotografía, bueno, es del árbol seco de Malacuera, ahí en Guadalajara. Yo creo que será uno de los árboles más famosos de Madrid y alrededores. Y bueno, em, la verdad es que me viene bien el ejemplo, porque es un ejemplo que considero bastante peculiar, ¿no? Porque bueno, ahí se ve como, aparte de potenciar lo que es el centro galáctico, eh, siempre trato de reducir un poco la contaminación lumínica del cielo, ¿no? Que es algo que no me gusta. Y, y bueno, pues si queréis, pues vamos paso a paso. Los valores de disparo de esa fotografía, me parece recordar que sí, el suelo está, bueno, mm, está realizada en dos fotografías, ¿no? Son dos fotografías, una para el suelo y otra para el cielo. Básicamente siempre trato de hacer lo que se conoce como blending, ¿no? O mezcla de dos capas, ¿no? Una del cielo y otra del suelo, como decía. Y básicamente es por sacar todo el detalle de la Vía Láctea en un tiempo corto, porque si no, bueno, como sabéis, salen trazas en las estrellas debido al movimiento de rotación de la Tierra. Y luego pues hago una foto con un tiempo de exposición mucho más prolongado y con unos valores de ISO mucho más cortos, mucho más bajos, perdón. eh, pues eso, para obtener más calidad del suelo y menos ruido. Y como decía, esta fotografía está compuesta por dos tipos o sea, dos fotografías hechas en el mismo momento. Y el cielo está hecho a 12.800 de ISO, a 30 milímetros, ¿vale? Y a f2.8. Y durante 8 segundos, ¿vale? Y el suelo está hecho a 1600 de ISO, también a 30 milímetros, a f4 y a 120 segundos como tiempo de exposición.
Aquí se ve perfectamente, utilicé un foco, un panel LED que, que coloqué a la derecha del árbol a unos, no sabría deciros, 15-20 metros aproximadamente. Y bueno, con una luz cálida. Y bueno, pues después de tener las dos fotografías, pues básicamente lo que hago es que realizo lo que es el blending, ¿no? Lo que es la máscara, realizo una máscara de luminosidad en la que me separe el cielo del suelo, y esta máscara también me va a servir para separar también el procesado, o mejor dicho, eh, sí, el procesado y el revelado de esas fotografías por separado. Ahí, como veis, quizá en el teléfono móvil no se aprecie muy bien, pero si hacéis zoom en esa fotografía sería justo la del suelo. Se ven trazas en las estrellas, sobre todo en la parte de las esquinas superiores. Y bueno, pues como decía, con esa fotografía y con la de la Vía Láctea justo vamos, separada vamos, no separada del árbol, sino que está hecha en otra fotografía, utilizo una máscara de luminosidad. Ahí tenéis lo que sería la máscara de luminosidad. Como sabéis, en Photoshop el blanco es que aplica el cambio y el negro es que no aplica el cambio. Y bueno, básicamente justo antes perdón, de realizar esta máscara, los únicos cambios que hago a nivel de revelado, que se me ha olvidado decirlo antes, realizo un ajuste del perfil de la lente y reduzco las aberraciones cromáticas si es que tuviera, y no hago nada más. Esto lo hago normalmente en cámara RAW o Lightroom, lo podéis hacer también en Lightroom. Y bueno, estos son los ajustes básicos que hago en cámara RAW, y luego ya directamente paso con la máscara. La máscara la realizo utilizando el panel de Tony Kuiper, ajustando bastante el contraste entre luces y sombras de la imagen. Y bueno, pues es la parte quizás más delicada, ¿no? Porque una buena, o sea, la creación de una buena máscara, pues te hace que luego todo sea mucho más fácil. De hecho, esta máscara, con las ramas del árbol y demás, es una de las máscaras más complicadas a las que me he enfrentado. Y bueno, creo que tardé como alrededor de 2 horas o así en dejarla lo más precisa posible. Y bueno, como os decía, con esta máscara, aparte de hacer el blending entre el cielo y el suelo, me permite también separar en grupos el procesado y el revelado. Así quedaría esta imagen, así quedaría una vez realizado lo que es el blending de la capa del suelo con la capa del cielo. Y bueno, el siguiente paso, como os decía, el que siempre realizo, o vamos, casi siempre, creo que la última fotografía de Vía Láctea que hice también lo reduje, pero era tan evidente la contaminación lumínica que decidí no luchar contra ella, sino que me uní, ¿no? a ella. Pero vamos, básicamente siempre trato de reducir la contaminación lumínica. De hecho, ahí se ve como la parte del horizonte, que suele ser la que más luz tiene y la que más color, ese color naranja horrible le aporta al cielo.
Bueno, pues lo reduzco todo lo que puedo. Trato de reducir el tono y la saturación de ese color. Y si a veces no puedo, pues lo que hago es clonar color, ¿vale? Cojo un color lo más cercano al horizonte posible, pero que no sea de ese color anaranjado, y realizo una clonación de color. El siguiente paso que realizo es reducir ruido. Para ello utilizo el filtro Define de Nik, que lo tengo integrado con Photoshop, y posteriormente realizo un procesado con curvas, aumentando el contraste de lo que es la propia Vía Láctea. Después de esto, utilizo también de Nik un filtro que se llama Tonal Contrast, y alguna vez que otra también le aplico un toque de Glamour Glow a la zona de las nebulosas de la Vía Láctea, ¿vale? Esto también lo hago con una máscara mucho menos exhaustiva que la principal, para que solo los cambios se apliquen a las nebulosas y el tonal contrast solamente a lo que es la Vía Láctea. Y en este punto, ¿vale? Yo lo que hago es que dejo el cielo, digamos, el procesado del cielo lo dejo apartado, y me pongo con el procesado del suelo. Aquí en esta fotografía, bueno, pues podéis ver el pequeño toque, ¿no?, que le he dado al procesado del suelo. Se difiere de la anterior solamente en el suelo, el cielo es el mismo. Y bueno, pues al suelo, en concreto esta fotografía solo tiene un poco de color en las sombras del suelo, y un poco de efecto Orton también en el suelo. No tiene mucho más, ¿vale? Esta parte del revelado. Y una vez que tengo el suelo como quiero y el cielo también, pues ahora sí que paso al siguiente punto, que es darle un cierto equilibrio, ¿no?, de color a lo que viene siendo el cielo con el suelo. Como decía en el paso anterior, dejo el suelo con el procesado que me gusta, y cojo y aplico ciertos cambios o bien al cielo o bien a la fotografía en general, en función de lo que me diga, ¿no?, o el instinto, o mejor dicho, de lo que me digan mis ojos, ¿no? Que también es bueno descansar la vista de vez en cuando, porque muchas veces nos parece un color muy poco exagerado y lo exageramos de más, y si os aseguro que si os vais una hora por ahí a caminar y volvéis, cuando volváis os parece con un color muy muy exagerado. Y bueno, como en este caso, la fotografía tiene un oscurecimiento general en el cielo, porque me parecía que tenía demasiada luz el cielo, y un poco de equilibrio de color tanto en el cielo como en el suelo, sobre todo en el cielo con los azules y en el suelo con los naranjas. Y bueno, pues eso sería un poco el flujo de trabajo y el antes y el después, en este caso de esta foto en concreto. Ahí os pongo otro ejemplo de antes y después. Em, Esta fotografía le tengo mucho aprecio también, porque bueno, fue realizada en Indonesia, en el monte Bromo. Ese volcán pequeñito que se ve a la izquierda es el monte Bromo, el volcán Bromo. Y aquel del fondo, justo de donde nace
por decirlo así, la Vía Láctea, es, no me acuerdo el nombre, perdonar, pero no me acuerdo el nombre. Es otro volcán, es la zona de volcanes del centro de Indonesia. Y bueno, es otro ejemplo para que veáis el antes y el después, ¿no? Siempre lo digo, en cuanto a la fotografía de Vía Láctea nocturna, el trabajo de campo, ¿no? El cómo saber realizar la fotografía para mí es un 40-50% y el 50 o 60% restante es procesado. Saber procesar una Vía Láctea es fundamental porque, bueno, ahí veis cómo cambia el cielo de una foto procesada a una foto que no está procesada. Aquí os comparto una de mis primeras Vías Lácteas. Está hecha con una Pentax K5 2S y bueno, es un ejemplo que me gusta enseñar porque aparte de que con esto que os voy a contar quiero que seáis conscientes de que esto del procesado de Vía Láctea es algo que se va aprendiendo con el tiempo y bueno, para que veáis, bueno, pues una de las primeras fotos que realicé. Esta foto en concreto la realicé en el 2017, en junio, y bueno, con los conocimientos que tenía por aquel entonces y con el equipo que tenía por aquel entonces. O sea, pero bueno, ahora os pongo otra fotografía. Esta fotografía la realicé justo un mes después de la anterior y bueno, con ciertas técnicas aplicadas a la primera. De hecho, la primera está realizada sin realizar blending y esta segunda sí que tiene blending, tiene una fotografía para el cielo y para el suelo y está realizada con el mismo equipo que con la primera foto. Simplemente para que veáis, bueno, el cambio, ¿no? En el procesado del cielo. Por eso decía bueno, que es una carrera de fondo esto del procesado de las vías lácteas y bueno, no desesperéis y simplemente probar, probar y sobre todo aprender de los que saben. Hola Juanma, pues sí, como bien dices, bueno, es fundamental el procesado de este tipo de fotografías y bueno, me alegro que me hagas esa pregunta porque en realidad, bueno, yo apilados en fotografía nocturna no realizo, simplemente porque, bueno, Pentax tiene un sistema que permite realizar exposiciones del cielo mucho más largas, de incluso hasta 5 minutos, depende de la focal, ¿no? que se esté utilizando. Este sistema se llama AstroTracer y bueno, la verdad es que hay alguna Vía Láctea que tengo por ahí que tiene hasta 50 segundos de exposición y no tiene trazas ninguna y es por esto, ¿no? que comento. Y por eso no realizo apilados, pero sí que obviamente eh, aquellos que no tengan la posibilidad de utilizar este sistema, pues el apilado es algo muy similar a realizar una exposición del cielo mucho, mucho más larga, ¿no? Con la que te permite el astrotrace. Bueno, sin más, como decía al principio, Salvador no está, así que bueno, me despido yo y a la vez os agradezco de haber estado aquí escuchando esta charla sobre fotografía de paisaje y fotografía nocturna
aquí en el canal del Salón de Actos de Mundo Fotográfico. Y nada, un placer haber estado con vosotros esta hora. Y nada, espero veros pronto con los siguientes invitados. Un saludo y muchas gracias.